Hablamos ahora sí de los mercados, análisis con Renato Campos, analista de Admirals en Latinoamérica. Renato, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos nuevamente. Gracias a ti por estar con nosotros. Se disipan un poquito las subidas que veíamos al inicio de la sesión en Wall Street. Renato, ¿cómo estás viendo esta jornada en Wall Street, donde, por cierto, los bancos, como ya les contábamos a los espectadores, están subiendo también con mucha fuerza, aunque parece que en los últimos minutos se está desinflando un poquito la cosa? Bueno, tenemos que recordar que la semana pasada fue una crucial para los mercados, teniendo en cuenta la última decisión de política monetaria de la Fed y el reporte de empleo que conocíamos para Estados Unidos, el cual finalmente mostró una moderación, una restricción que podría también finalizar a partir de este año 2023 y ciertas situaciones macroeconómicas que tienden a dar ambigüedad en cuanto a los futuros pasos a dar. En el escenario general y en los escenarios adelantados en cuanto a las posibilidades de recesión que la economía americana enfrenta, ya se anticipan finalmente signos de contracción, signos de recesión desde junio del 2022 y que están esperando agravarse a partir de mayo de este año, lo cual podría considerar o bien comenzar a zanjar la idea de tener un periodo de menor crecimiento, una contracción finalmente para la primera economía del mundo, motivo por el cual los mercados finalmente terminan especulando. Recordemos que la semana pasada, como ya te comentaba, el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera su tasa de interés de 25 puntos básicos y declarase el menor aceleramiento económico durante el primer trimestre, abre la puerta a considerar finalmente una menor restricción que podría convertirse en neutralidad a partir de junio o julio, y luego de eso, posteriormente, posibles flexibilizaciones monetarias en septiembre, lo cual, como bien veíamos durante gran parte de la semana pasada, incentivó a las acciones por continuar o bien por cosechar ganancias hasta la franja de máximos. Sin embargo, como te menciono, los riesgos de recesión para la primera economía del mundo no pueden dejar de ser considerados y eso es lo que probablemente termina primando o bien considerando con mayor importancia el rendimiento de los mercados durante las últimas semanas finalmente. Y con ello, por supuesto, la posibilidad de tener una contracción a partir de los niveles actuales en la renta variable y que puedan finalmente agravarse durante los próximos días. Renato, hablábamos de los bancos regionales, están subiendo, voy a echar un vistazo justo a los últimos movimientos de PacWest, 18,9, es decir que está bajando, como digo, se está desinflando un poquito la euforia, pero aún así la subida no está nada mal. ¿Qué te parece estos últimos movimientos? Bueno, particularmente se indexan finalmente a este sentimiento generalizado, en donde la posibilidad de tener una menor restricción o bien finalmente finalizar la restricción que se extiende desde marzo, le permite finalmente a la renta fija también cambiar un poco la dirección, aliviar la presión sobre instituciones financieras que se veían muy complicadas durante los últimos meses, a partir de marzo particularmente de este año. Y con ello, por supuesto, se permiten recuperar y tener, como ya te digo, una aliviandad, una mayor holgura para enfrentar un escenario financiero complejo y que, de cierta forma, por supuesto, se ve reflejado en las acciones al día de hoy, en donde el apetito por riesgo no deja de hacerse presente y, por supuesto, obviamente, que podría extenderse durante gran parte de la semana. Muy probablemente el sector bancario es el que se muestre más robusto durante esta semana, a pesar de las contracciones que uno puede estar revisando sobre la renta variable en general. Pero, por supuesto, entonces ahí hay que estimar, por supuesto, los distintos sectores que podrían tener mayor o mejor rendimiento durante los próximos días. Y Renato, no sé si esto has podido echar un vistazo, pero el pasado viernes por la noche, ya cuando el mercado estaba cerrado, PacWest precisamente anunciaba que recortaba dividendo y que lo hacía en un 96%, hasta los 1 centavo realmente. Estaba en 25 centavos, lo baja a 1 centavo cuando el mercado, insisto, está cerrado un viernes por la noche, cuando quedan 2 días, más de 2 días para que vuelva a abrir el mercado americano. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Es algo bueno o es algo malo? Porque el anuncio realmente de este banco apunta que es dirigido a aumentar ese ratio de capital CET1 hasta el 10%, que es el objetivo que tiene el banco. ¿Qué te ha parecido? Bueno, la verdad que son medidas desesperadas para poder contener, entre comillas, medidas desesperadas, pero que buscan mantener la calma entre los inversionistas para poder, obviamente, tener en consideración los efectos a largo plazo que esto pueda llevar a considerar. Creo que ahí es donde finalmente las entidades están buscando, de cierta forma, solventar de manera propia y sin necesidad, por supuesto, de recurrir a entidades mucho más grandes, como por ejemplo entes fiscales, que les permitan finalmente solventar sus arcas o bien sus balances y que por ello, obviamente, puedan proliferar en el tiempo y no enfrenten situaciones mucho más complejas durante los próximos meses. Incluso en el muy corto plazo, la posible quiebra, como otras entidades ya la han enfrentado. Bueno, Renato, además, por último, quería preguntarte, dato esta semana de IPC de Estados Unidos, ¿qué es lo que podemos esperar de la inflación?
Bueno, una mantención es lo que el consenso espera para la economía americana, por tanto, siempre nosotros nos vamos rigiendo por el consenso. Sin embargo, aquí es donde finalmente el mercado, ante la especulación de este consenso, que podría estar en torno a un 5% en el núcleo de la inflación, pero también reconociendo un 5,5% en la inflación subyacente anualizada, nos permite de cierta forma seguir afianzando la idea de que la neutralidad podría avecinarse ante la poca o bien menor necesidad de seguir restringiendo la economía para poder controlar la inflación, que recordemos busca el rango meta en el largo plazo del 2 al 3% en Estados Unidos, puede ser finalmente el catalizador necesario para mantener todavía rangos de lateralidad en la cotización de los selectivos en Estados Unidos y gran parte de las acciones. Por ello entonces que el 5% esperado por el mercado debería estar respondiendo bien, calzando las expectativas, y lo más importante, creo yo, como bien te mencionaba, es la inflación subyacente, la cual ha experimentado todavía expansiones en su último registro y que en esta oportunidad se espera una moderación al 5,5. Pues Renato Campos, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde.